Receso, por favor. Continuamos con el uso de la palabra del concejal Simón. Honorables concejales, el señor presidente acaba de levantar el receso. Muchas gracias, señor presidente, nuevamente, a la mesa directiva, a los compañeras del Consejo de la Estrella, a Ana María, secretaria de Planeación, al compañero del Consejo Municipal de Municipio de Angelópolis, a los encargados de los audiovisuales, las personas que están en las barras. Bueno, como les decía el compañero presidente, la proposición nació específicamente buscando dos factores, ¿cierto? Primero, tener una buena información técnica eh, en cuanto a lo que nos compete, si nos pensamos como región natural, ¿cierto? La idea de nosotros es obviamente respetando los límites de cada municipio y los límites político-administrativos de cada municipio, la invitación finalmente al compartir, digamos que una divisoria natural, unos límites natural, es a pensarnos como región, ¿cierto? Si se quiere como región natural y después pensarnos como otro tipo de región. Si nos pensamos como región natural, pues ahí surgía la primera duda en el Consejo Municipal, ¿cierto? Implica el proyecto de ordenamiento territorial de La Estrella, pero también implica el proyecto de ordenamiento territorial de Angelópolis y de los municipios cercanos. ¿En qué sentido? Nuestra primera duda era, vamos a simular de que esto es Romeral, ¿cierto? Esta es la cordillera. Ustedes tienen una incidencia sobre la cordillera, más que todo en el flanco oriental, ¿cierto? Y hacia el flanco occidental tenemos ya incidencia en los municipios de Liconia, Armenia y Angelópolis. La cordillera funciona como una divisoria de agua, ¿cierto? Y ya el resto lo hace la gravedad. Nuestra duda inicial era que Ana María nos dio una respuesta muy clara, ¿cierto? ¿Cuáles eran las zonas de conservación dentro de lo que incide o lo que es responsabilidad del municipio de La Estrella en cuanto a las zonas de conservación? Y lo segundo es, eh, contemplando las hectáreas que iban a destinar para expansión urbana, ¿cierto? El municipio de La Estrella garantiza, dentro del plan básico de ordenamiento territorial, garantiza que en algún momento, dada la expansión urbana que están proyectando, ustedes tienen la suficiente oferta de agua, ¿cierto? Y en algún momento no se van a tocar esas zonas ya del flanco occidental, como les decía ahorita, donde es el agua que captamos los municipios de Armenia, de Angelópolis y de Liconia. Es decir, nuestra primer duda o la duda inicial de nosotros es, en algún momento va a haber una zona de expansión urbana, ¿cierto? Y esa zona de expansión urbana va a comprometer o no va a comprometer de alguna u otra manera las fuentes hídricas que captamos hacia los municipios de Armenia, ¿cierto? Que es de principal interés. Nosotros inicialmente, pues esa era la duda principal que teníamos, dado que, como lo decían los compañeros, es un tema vital, es un tema, yo creo que de derechos comunes y de derechos primordiales, y de ahí surgía inicialmente nuestra duda. También porque el municipio de Armenia es un municipio que viene en una expansión urbana y rural, un poco descontrolada, hay que decirlo, pero necesitamos, digamos, que tener esa oferta, pero más allá de la oferta, porque el agua no es un negocio, pues garantizar el cuidado y el sostenimiento como de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, nosotros hicimos la proposición, pero lo que más nos competía o lo que nos parecía más importante era el tema de las aguas, ¿cierto? El tema de la captación de aguas y de la disponibilidad del recurso hídrico. En un segundo momento ya es el tema de que la cordillera, volvemos a pensarnos como región natural, la cordillera es una zona de tránsito muy importante para la fauna y era otra duda, digamos que secundaria, ¿cierto? De qué manera se iba a garantizar que ese cordón, que es la cordillera, siga siendo una zona de tránsito y una zona de protección para la fauna que hay ahí. Y en un tercer momento, la duda que teníamos en el Consejo Municipal era el posible impacto, digamos que ambiental, a nivel de microclimas, ecosistemas, fauna y flora que podía tener la expansión urbana que quedó contemplada en el plan de ordenamiento territorial.
volvemos a lo mismo, somos muy respetuosos de las decisiones que ustedes político-administrativamente toman, pero la invitación más que todo era pensándonos como región natural, qué responsabilidades podíamos tener ahí compartidas, o si no las hay, también dejarlas en claro, ¿cierto? Pero conocer en qué medida podía estar afectado el municipio de Armenia, que es lo que nos compete puntualmente a nosotros. En cuanto a la información que Ana María nos presenta, pues agradecerle, queda muy claro todo lo de usos del suelo, densidades, usos restringidos, que más que nosotros hacerle un control a eso, porque no es nuestro papel, es mirar los conceptos técnicos y cómo llegaron a ellos para reproducirlos, por así decirlo, en el municipio de Armenia, ¿cierto? Bueno, ahí quedamos como a la expectativa, agradecerles a ustedes la invitación, aceptarnos pues como en su recinto y nada, Ana María, lo otro es que si usted nos puede en algún momento digamos que compartir la información o estar en contacto con el municipio de Armenia, en el caso de que como región natural y ustedes también concejales tengan algún interés en trabajar mancomunadamente, pues bienvenidos y muchas gracias. A usted muchas gracias, concejal, por la disposición también de el tiempo y la voluntad de atender la invitación y de acompañarnos el día de hoy. Doctora Ana María, entonces, yo sé que tenemos respuesta para el concejal, entonces tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle a los 3 concejales que hayan estado acá. Y yo creo que pues aplaudo realmente que el ejercicio se haga así, ¿cierto? Porque lastimosamente alrededor de todos estos temas de ordenamiento y bueno, alrededor de muchos temas también, siempre hay gente que usa esos escenarios que realmente son a veces tan técnicos, que son difíciles por eso mismo, porque son técnicos, para volverlos escenario de otra cosa, ¿cierto? Entonces se vuelve un tema ahí como de desinformación y entonces aquí todos se vuelven ingenieros, arquitectos, de todo, ¿cierto? Y empiezan a mandar un montón de juicios y opiniones que van trascendiendo barreras. Tanto es que llega entonces a otros municipios, lastimosamente a veces es la desinformación, mucha gente se queda con esa desinformación, entonces aplaudo que ustedes vayan a la fuente y que realmente se tomen ese trabajo y se tomen la molestia de investigar, de saber realmente qué fue lo que acá probamos y realmente qué fue lo que estudiamos, porque insisto, les va a pasar cuando estén en ese momento en temas del POT, que finalmente son decisiones que se toman, que no se toman a la luz de que todos queden contentos con las decisiones, sino que se toman a la luz de que cumplan con un rigor técnico que la ley ya tiene para eso. Entonces, de verdad les agradezco y aplaudo mucho que hayan venido y que nos hayan buscado para conocer realmente cuáles son esas decisiones que se tomaron. Entonces, frente a lo que nos pregunta el concejal, o las dudas que tiene, es importante hacer varias salvedades. Una es que el suelo de expansión del municipio, el suelo de expansión urbana del municipio, no es nuevo. Ese suelo de expansión urbano que el municipio tiene viene del acuerdo anterior, del acuerdo 042 del 2008. Nosotros en este POT no propusimos un nuevo suelo de expansión, ¿cierto? Son casi 300 hectáreas de suelo, pues que es para expansión, que es solamente el 8% del territorio. O sea, cuando uno habla de esas cifras, es yo creo que donde hay que hablar, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a ese tema de la desinformación, la gente se queda con el 200 hectáreas, pero se le olvidan las 2.000 de protección. Entonces, ahí uno ya, ok, ¿cierto? Estamos de 2.000 en protección, 200 en un suelo de expansión, que insisto, ya estaba en el municipio, ni siquiera mueve las cotas, el municipio conserva las mismas cotas. Con respecto a la duda del abastecimiento del agua, también es un tema de desinformación. El municipio hoy tiene un suelo urbano que tiene agua, lo que pasa es que no tiene unas redes matrices de servicios públicos adecuadas o suficientes y que el prestador no es EPM, pero hay agua, hay. En ese suelo urbano, agua hay, ¿cierto? Y para el suelo de expansión, cuando se hacen estos ejercicios de POT, cuando se mira la proyección de lo que ese suelo de expansión va a tener en densidad o en número de viviendas, el municipio debe tocar la puerta, en este caso para EPM, que es pues digamos que el prestador más importante en la zona, y preguntarle si tiene la posibilidad de prestar ese servicio de agua. ¿Qué pasa? Que en esos suelos de expansión, obviamente, hoy no hay redes. Se supone que a través del plan parcial yo construyo las redes, pero ya el prestador en este ejercicio de POT certifica que tiene la posibilidad de prestar y de entregar el recurso.
Entonces, hay que hacer esa salvedad. Entonces, la gente, pues, un poquito malintencionada en aras de desinformar y de decir lo que no es, de lo que no tiene conocimiento, entonces salió a decir que el municipio propone más suelo de expansión, que va a hacer un desarrollo constructivo de viviendas sin tener agua, y no es así. Entonces están mezclando una problemática del suelo urbano, donde no hay unas redes matrices de servicios públicos, con un suelo de expansión que ya venía. O sea, nada que ver. Entonces, es hacer como esas diferencias. En ese suelo de expansión, que ya como les digo existía, que es el 8%, incluso ni siquiera el 8% se puede desarrollar. De ese suelo de expansión solo se puede desarrollar el 4%, porque lo demás está en protección, porque sobre ese suelo de expansión también hay fuentes hídricas, también hay unas áreas especiales de importancia ecosistémica para Corantioquia, que ellos lo llaman las rondas hídricas, que son unos suelos que están alrededor de las fuentes, que se tienen que respetar y mínimamente también son de 30 metros. Los nacimientos igual, 100 metros, aunque estén en suelo de expansión. Cuando usted empieza a restar todas esas áreas, es el 4%. Estamos hablando de que solo el 4% del municipio tendrá la posibilidad de desarrollarse. Entonces, es muy importante tener pues como esas cifras como en el radar. Nosotros en el ejercicio, con el concejal que nos preguntaba de todos esos insumos técnicos, lo primero, sí o sí, son las determinantes ambientales. Es todo lo que nos dice Corantioquia y nos dice el área metropolitana, porque nosotros tenemos esas dos autoridades en temas de lo ambiental frente a esos temas. Y esas determinantes son de superior jerarquía. El municipio no puede pasarlas. En el ejercicio de la concertación que se hace con ellos, cuando hay algún componente o alguna propuesta que el municipio hace que esté en contravía de algo, tiene que devolverse, o sea, si no, no concerta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos son rigurosos en analizar, incluso no solo ellos, porque finalmente ellos concertan con nosotros, pero si ellos no hubiesen, digamos, como verificado el cumplimiento de esas determinantes, el acuerdo se cae. El control de legalidad del POT, que ustedes como concejales lo saben, no se hace porque un ciudadano lo solicite. El control de legalidad de ese acuerdo se hace por ley. Entonces, no es que un ciudadano fue a revisar si se cumplió, no, es que por ley se hace un control de legalidad con toda la rigurosidad, y a nosotros ya nos llegó parcialmente ese concepto en el que la gobernación le dice al municipio que todas sus determinantes ambientales fueron acogidas. Eso es fundamental y es clave para el tema del ordenamiento. En lo rural hay una dificultad para nosotros que tenemos dos autoridades, se vuelve más complejo, y es que son muchas determinantes y a veces poner una sobre la otra puede ser un poquito dificultuoso, pero pues para eso está el acompañamiento técnico. ¿Qué es importante? Un ejercicio de diagnóstico juicioso, o sea, es saber efectivamente con qué cuenta el territorio, cuáles son esos suelos, cuál es esa dinámica que ustedes tienen como territorio, porque aunque ustedes no estén inmersos dentro de un área metropolitana, lo que decía el concejal, son región. Uno tiene que pensar el tema del municipio no solo desde lo local, sino de cómo sus decisiones van impactando o favoreciendo los vecinos y a sí mismos. Es muy importante que en el documento del diagnóstico ustedes técnicamente tengan muy claro qué es el municipio. Lo que funciona para Angelópolis seguramente no funciona para Armenia y no para nosotros. Como les decía, nosotros tenemos una ruralidad más metropolitana con unas dinámicas muy distintas. Seguramente ustedes tendrán otras condiciones topográficas incluso, de pronto más ladera, menos ladera, o sea, todo eso incide en las decisiones de la formulación. Y obviamente eso tiene que estar enmarcado en una visión de municipio, en una visión de ciudad, de a donde ustedes quieran llevarlo. Entonces, partiendo de lo que yo ya sé, partiendo de esa línea base de qué es mi territorio, cuáles son mis condiciones, cuál es mi componente estructural, es decir, cuáles son esas características del territorio que yo no puedo cambiar. El municipio de La Estrella, por ejemplo, es una loma, eso yo no lo puedo cambiar. Entonces, ¿yo qué decisiones tomo en el ordenamiento sobre esa ladera, cierto? Es lo mismo para ustedes, es analizar muy bien cuáles son esas condiciones. También hacerles una invitación, digamos que el concejal mencionaba ahorita algo sobre Armenia, y es que Armenia, pues, que ha venido creciendo, ¿cierto? Yo, pues, realmente no lo conozco, pero sí lo he escuchado mucho, y yo creo que no es desatender esa realidad. Yo creo que ese es un error en el que a veces caemos en aras de cumplir esas determinantes ambientales y en aras de a veces, más que volvernos unos defensores del medio ambiente, ambientalistas, cerrados, en el que, no, yo creo que es decir, ok, esta es la realidad de mi territorio y esto me está pasando.
Me está pasando que está viniendo, ejemplo, gente del área metropolitana a adelantar procesos de urbanización acá. Eso me está pasando. Atender esa realidad, no negarla y no tomar decisiones tan restrictivas y drásticas permite que usted la maneje. Porque cuando los territorios se niegan a atender esas realidades, a entender que en este momento Armenia está siendo interesante para algo, es qué decisiones yo tomo para eso que me está pasando, el territorio lo reciba de la mejor manera, yo me prepare, tenga unas medidas de manejo y un plan de manejo para eso. Entonces esa es como otra recomendación, que no es darle como la espalda al tema del desarrollo como se esté dando, sino qué decisiones tomo en este OT que ustedes van a emprender para entender qué es una dinámica que se está dando y cómo puedo atender esa dinámica. Listo. Entonces, sí creo que es muy importante y muy valioso que ustedes puedan desde el diagnóstico conocerse, cuáles son esas realidades, mirar cuáles son esas directrices ambientales que ya nos dan las corporaciones y las autoridades y mirar qué son las realidades que nos están pasando, ¿cierto? Y con esos tres conceptos yo construyo esa visión de ciudad y hacia dónde me quiero pues como llegar y hacia dónde me quiero posicionar. En temas del suelo de protección, que como les mencionaba, en temas limítrofes para ustedes y que se vuelve abastecimiento, realmente el municipio, aunque identifica unas condiciones de ecoturismo, no le interesa incentivarlos por ahora, ¿cierto? Digamos que eso requiere una infraestructura importante, requiere unos operadores, requiere una logística que se debe pensar para que vaya en aras y vaya a la par de ese desarrollo ecoturístico. Ahora bien, ¿qué sí nos interesa? La compra de predios, que eso pues creemos que es fundamental, o sea, que el gobierno sea el propietario de esos inmuebles para que pueda de alguna manera controlar lo que pasa ahí, es muy, muy importante. Dos, esos proyectos que se hagan con las autoridades ambientales en aras de mejorar no solamente la infraestructura de servicios públicos, sino lo que hay alrededor. Tres, los usos de suelo, que aquí ustedes como concejales son vitales en esos usos de suelo, porque aunque hay una determinante, tiene un límite. Entonces hay que ser muy estratégicos en esos usos de suelo que aprueben y cuáles son esas franjas, como yo les mostraba, cuál es conservación, cuáles tienen un tema forestal productor o cuáles es un forestal protector. O sea, es conocer muy bien al detalle cuáles son esas franjas en los usos de suelo para que ustedes sepan cuál es el aprovechamiento que se está dando. Y esto tiene que ir a la par de otras decisiones que yo tengo que tomar con respecto a los instrumentos de gestión y financiación del suelo. ¿Por qué? Porque cuando yo decido dejar un territorio en protección, de alguna manera yo le estoy dejando unas afectaciones y una carga a unos propietarios. Entonces yo también tengo que ser como jefe, como gerente del territorio, tengo que tener la capacidad de decirle, vea, su suelo es protección, usted no puede hacer nada allí, pero yo tengo estos incentivos para que usted lo conserve. Fundamental. Y fundamental vincular a esas autoridades. Porque si la autoridad me está diciendo desde el ámbito de la determinante ambiental que tengo que dejarlo en protección y yo me estoy volviendo un pulmón para Angelópolis, para Armenia y al revés ustedes para nosotros, ¿a mí qué me van a dar en contraprestación? ¿Cierto? Porque no se puede quedar ni el propietario con la carga ni el municipio con la carga, porque eso tiene unas áreas importantes y no podemos quedarnos entonces con un guardabosques. Ahí hay que tomar unas decisiones también administrativas y en este caso de recursos, porque finalmente, de nuevo, le estoy dando una carga a un particular. Entonces, ¿cuáles son esos incentivos? Ahora hay muchísimos, Banco 2, el tema de bonos ambientales, pago por servicios ambientales, hay muchas cosas que, guardabosques, hay cosas que ustedes pueden implementar en los POTs que finalmente, a través de los planes de desarrollo, los gobernantes tienen que incorporar en sus programas de gobierno. Y eso es un tema de gestión, y más para municipios como ustedes que no están inmersos en el área metropolitana, la gobernación es muy abierto a ese tipo de proyectos. Entonces también es muy importante que identifiquen estas zonas e identifiquen esos proyectos y esos instrumentos de gestión y financiación de suelo, que más allá de quitar la carga del particular, van a garantizar que ese suelo se conserve. Esa es como también como otro tip como para darles en ese tema de ordenamiento rural. Yo creo entonces haber como atendido ahí las inquietudes. No sé si los concejales, el presidente tienen alguna inquietud más. Gracias a usted, doctora Ana María. No sé si los concejales tienen alguna inquietud. Me voy a atrever a aportar un poquito, concejal Simón, con el tema del agua.
Nosotros, acá en el casco urbano del municipio, no utilizamos agua del Romeral. Como para ir a términos más nuestros, porque con la doctora Ana siempre son, ella es muy técnica y hay veces uno de pronto hasta ni uno lo entiende bien. El agua que consumimos acá en el casco urbano de La Estrella la trae EPM y la trae del Retiro, del Oriente. Entonces, en lo que la pregunta puntual que usted hacía, el casco urbano más la zona de expansión urbana siempre va a tener suministro de agua de EPM que viene de Oriente y no es del Romeral. El agua que utilizamos de la ladera oriental del Romeral sí utilizamos un poquito, pero es para una o dos pequeñas veredas que tenemos aquí en esta misma ladera y el número de casas son muy poquitas. Entonces, ahí la preocupación que ustedes tienen que de pronto la expansión de nosotros sea tal que nos toque ir a traer agua de la ladera occidental, que es la que les compete a ustedes, jamás sucederá. Eso no sucederá. Entonces, era como para puntualizar ese temita y como más de nosotros. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? El presidente tenía... Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Reiterarle el agradecimiento pues a la doctora Ana María por la retoma de la palabra para contestarnos sobre la inquietud que planteaba el concejal Simón, el compañero. Nos quedó más amplio la claridad en este tema. Y compañero Simón, creo que vamos a empezar a llevarlo como conocimiento al resto de la corporación y también a tomar decisiones allá más acertadas en el trabajo que estamos haciendo. De eso se trata, de ambos irnos retroalimentando con diferentes conocimientos y un proyecto que vale 500 millones de pesos que está en nuestro municipio, en este EOT, entonces, y más un municipio que es de sexta categoría, necesitamos hacer las cosas bien hechas para nuestras comunidades, buscando ampliar el conocimiento con ustedes, como ya tienen la experiencia, para que nuestro municipio en estos 3 periodos, en estos 12 años siguientes, trabaje con esta brújula que va a ser uno de los temas importantes para defender la expansión y también enfocarnos mucho en la parte ambiental como es lo que tiene que ver con el tema de Corantioquia y que nosotros estamos en esa obligación no solo municipal, sino nacional y también global, de que el medio ambiente sea parte vital para que la vida siga prolongada y no sea algo que nosotros contribuyamos a un daño, que nosotros no seamos ese foco de autodestrucción como lo que va pasando en muchas partes. Entonces, quería esa reflexión final, compañeros y presidente, agradecerle, volver a invitarlos a nuestro municipio, los que no conocen, muy cerca a San Antonio de Prado, estaremos a escasos 40 minutos, estamos muy cerca para que ya con una vía nueva vamos volviéndonos más familiares, más vecinos y conozcan algo bonito que es el balcón de Occidente, que es Armenia Mantequilla. Dios les pague por recibirnos, señor presidente, y a ustedes por el rico desayuno y quedan invitados para que nos acompañen en las fiestas también de noviembre en nuestro municipio. Que tengan feliz día y ya ustedes continúan acá. Muchas gracias. Oiga, presidente, esa me gustó. Venga, Roncito, 8 años.
Ron, 8 años. Ah, también hay de ese, ¿cierto? Bueno. A ustedes, concejales y presidentes, nuevamente agradecer su presencia el día de hoy acá, el interés por conocer de nuestro municipio y del proceso que acá realizamos y resaltar esa capacidad y esas ganas de trabajar por sus comunidades. En lo que hemos hablado se les nota y el mero hecho de investigar, o como decía la secretaria, de ir a la fuente de la información, a la fuente real que es esta, y no quedarse como con los comentarios o las malas noticias que algunos medios de comunicación han hecho. Para nosotros también es muy importante porque nos ayuda a aclarar y a tener el panorama tranquilo con relación a lo que nosotros hicimos, lo que nosotros aprobamos, estudiamos y aprobamos este año. Entonces, nuevamente, agradecerles y bienvenidos por acá con la información que necesiten, con la información del proceso, cómo lo realizamos desde el Consejo. El secretario es una persona muy juiciosa en ese sentido, cumplimiento de la norma. Le decía yo ahorita, secretario, al presidente de Armenia que ellos van a estudiar y posiblemente a aprobar en el mes de agosto el EOT de ellos, y que acá tuvimos una tarea ardua en los meses de marzo, abril y mayo, donde pegados a la norma teníamos que cumplir con un montón de requisitos para poder luego el 15 de mayo aprobar, y que si en algún momento requieren de información, de alguna asesoría, con todo el gusto por acá podemos brindársela. Agradecimiento también a la doctora Ana María por la disposición el día de hoy para con nosotros y con los concejales de Armenia y de Angelópolis, siempre pues atenta como a nosotros. Señor secretario, continuemos por favor con el orden del día. Sí, señor presidente, con mucho gusto para los invitados especiales y reiterar la disposición no solamente de este servidor, sino de la corporación en general para coadyuvar en cualquier necesidad que ustedes consideren que pudieran requerir de parte del Consejo Municipal de la Estrella. Señor presidente, segundo lectura de comunicados. Tenemos 2 comunicaciones, ambas emanadas de la Secretaría de Obras Públicas. La una dice, para la administración de la Estrella es muy importante escuchar las necesidades de la comunidad y las atenderemos con toda la responsabilidad que merecen quienes son la razón de ser de esta entidad. Realizada visita de inspección técnica ocular por parte de la ingeniera Laura Osa y la técnica operativa Carolina Osorno, adscritas a la Secretaría de Obras Públicas, a los sitios expuestos por el Honorable Consejo Municipal como Secretaría de Obras Públicas, y por tratarse de algo relacionado con nuestras funciones, le informamos lo siguiente. Se pudo evidenciar la necesidad de poda sobre la carrera 55, honorable concejal Wilson, entre calle 77 Sur y calle 80 Sur, por lo cual se informó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para que tuviera en cuenta dentro de las actividades de poda que se realizan con la empresa Aseo Siderense. Su solicitud acerca del hueco en la vía se incluyó, esta es la vía, concejal, ahí diagonal al sitio conocido como Unicornio, a la vueltecita para arriba. Se incluyó, dije unicornio y abrieron los ojos. Se incluyó en el inventario de necesidades y en materia de adecuaciones de la infraestructura vial para garantizar la movilidad segura de los vehículos que tiene todo el municipio. Sin embargo, por temas de invierno y fuertes lluvias, puede tardarse unos días en hacerse la intervención mediante la modalidad de mantenimiento preventivo realizado con el personal operativo de la entidad, y así seguir buscando el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo en este campo para el cuatrienio. Cualquier información adicional con gusto será suministrada con la mejor disposición para atender sus solicitudes, pues nuestro interés es trabajar para brindarle un buen servicio. Con el mismo encabezado hay otro documento de la misma Secretaría, dice: se pudo evidenciar la necesidad de poda sobre la calle 77 Sur, al lado de la empresa Color Química, por lo cual se informó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Presidente, esta fue su solicitud para que se tuviera en cuenta dentro de las actividades de poda que se realizan con la empresa Aseo Siderense, toda vez
que es dicha dependencia la encargada de hacerle el seguimiento a esta actividad en el área urbana del municipio. Cualquier información adicional con mucho gusto será atendida. No hay más comunicaciones, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor, con el orden del día. Proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Concejal Víctor Alzate tiene el uso de la palabra. Pero honorable concejal, que caliente. Dale manivela a Nico. Buenos días, señor presidente. Un saludo especial a los honorables concejales, a las personas que nos acompañan hoy en el recinto, a la doctora Ana María Sánchez, al señor Ferney, presidente del Consejo de Angelópolis. Bienvenido de nuevo a nuestro recinto. Señor secretario, señor presidente, en días pasados yo había hecho una proposición de hablar con la Secretaría de Movilidad por el tema de la gente que está colocando sus estacionamientos, por decirlo así, al frente de las casas. Pero es que miren esta joyita está en 4 esquinas, ahí en el IDEN, subiendo a Bella Vista. De este lado vienen de Confama los buses del metro y resulta que muchas veces no les da para voltear y forman algunas veces trancones. Y hombre, mire, nos estamos quejando desde hace mucho tiempo por la movilidad en el municipio, por las calles tan malas, por la situación en que vivimos. Y mire este vehículo a una cuadra arriba y cuadra y media arriba del parque, y si no estoy mal lleva desde el año pasado ahí este vehículo. Y no solo él, en varias partes del municipio encontramos vehículos ahí, viejos, obsoletos, chatarrizados, y ahí está, mire. Esa pues ahí se las dejo en su tintero, a ver a quién le decimos que haga este tipo de movimientos de los vehículos. Tengo también esta imagen es de la ferrería, vuelve y juega. En estos días quitaron algunos muros, sí, que estaban en la parte de encima, pero pude evidenciar yo el domingo, otra vez que estuve por allá donde mi papá, me puedes tomar, ahí hay otra fotografía, esta, mire, no terminaron de tumbar los muros, y mire que de la base del piso arriba hay tranquilamente 3 o 4 metros, y eso sigue temblando y se sigue moviendo, y ya la gente le da pánico pasar por ahí. Es que no tenemos por dónde, ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces sí sería muy bueno, hombre, que Obras Públicas interviniera. Mire por Dios, vea, pasa algo, Dios mío bendito. Entonces, ¿qué? Muchas gracias, señor presidente. Y yo digo que esto es de urgencia. Las 2 fotografías que yo hoy expongo, tanto la del vehículo como esto, son totalmente evidentes y que se les debe intervenir de inmediato. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Presidente, ¿me permite? Sí, señor. La respuesta que había dado. Sí, señor. Porque es que ya los habitantes de calle que hicieron tan querido el trabajito, ya no les interesan esos muros, ya no tienen que sacar de ahí, ya nada les sirve. Entonces, si la administración está pensando que los habitantes de calle van a seguir con el trabajo, pues ya no lo van a seguir haciendo, vea. Listo, señor secretario. Sí, señor. Sí, honorable concejal, la respuesta de la Secretaría había sido que ahora en el mes de julio iban a empezar o iban a continuar con el tema de las demoliciones. Lo que pasa es que están faltando en una de las premisas que deben tener las obras, y es la seguridad, no solamente con los
obreros o empleados o trabajadores que desarrollen los trabajos, sino con la comunidad, porque lo mínimo que deberían sería cerrar y delimitar el paso, que claramente sus fotografías evidencian que no lo están haciendo. Eso sería lo mínimo, cerrar y no permitir el paso en esa zona. Vamos a volver a escribir porque... Sí, gracias, presidente. Señor secretario, yo considero que debido a la cantidad de solicitudes de los concejales con respecto a las diferentes obras que van en estos momentos en proceso en el municipio, que algunas se están reactivando y otras no sabemos, sí me parece entonces que procedamos con la doctora Ana María Ríos, secretaria de Obras Públicas, a que la invitemos lo más pronto posible, ojalá el lunes, de ser posible, que nos traiga un recuento, una actualización, no un informe de gestión de la Secretaría, sino que le pidamos una actualización del estado de las obras actuales del municipio, para saber nuevos plazos de entrega, cómo estamos en general como con esta situación. Y por ahí derecho, pues yo creo que el concejal Víctor, que es la segunda ocasión que habla de este tema, de estas demoliciones, pueda resolver directamente también la inquietud. Por favor, señor secretario. Ya sí había hecho, señor presidente, por escrito una solicitud en ese mismo sentido en días pasados, la cual no ha sido respondida por la Secretaría, en la cual se nos indicara el estado del avance de las obras y los cronogramas respectivos. Volveremos a insistir sobre el tema. Gracias, secretario. Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero, como dice el concejal Víctor, sumarme a una joyita más de una petición que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, que es con el tema de las vías. Y es que por reiteradas ocasiones yo creo que hemos hecho la solicitud de pedir un informe acerca de las obras que se vienen haciendo actualmente en el municipio, pues hemos estado evidenciando que reiteradamente se están cerrando vías en el municipio. Creo que se están haciendo algunos trabajos de EPM por lo que veo, porque son aperturas pues en las vías para hacer acueducto alcantarillado. No tengo idea porque fue uno de los informes que solicitamos. Pero, como dice el concejal Víctor, súmele la siguiente joyita. Anoche a las 12 de la noche, por aquí por calle Quinta, abriendo vías a esa hora con taladro. O sea, eso es injusto con la gente que tiene que madrugar al otro día. O sea, yo no sé cuál es el desorden que tendrán o cómo eran los permisos que otorgan administrativamente, pero es injusto que a las 12 de la noche estén abriendo una vía cuando la gente tiene que madrugar al otro día o la gente está descansando y a EPM entonces no le alcanza todo el día la calle Quinta cerrado para venir a las 12 de la noche a seguir abriendo vías en el municipio. Entonces yo creo que aquí sí nos tenemos que poner un poquito más serios con este asunto, porque indudablemente, como lo dice el secretario, ya son peticiones que se han solicitado muchas veces a la Secretaría de Obra Pública. Se le ha pedido a la administración que nos dé una respuesta oportuna de cómo son las autorizaciones, qué permisos están dando, qué obras están haciendo. Es que ni siquiera conocemos qué están haciendo en el municipio y gran parte de las vías principales están cerradas. Y ahora súmele eso, concejal Víctor, 12 de la noche, yo desde mi casa, y eso que yo vivo un poquito más adentro, digamos, de la vía principal, y sentía el ruido impresionante a esa hora. Yo no sé, concejal Wilson, usted que también vive en ese sector, todo calle Quinta, yo creo que no durmió anoche de cuenta de la obra que están haciendo ahí. Entonces, me parece injusto con la comunidad que una empresa como estas, como EPM, y que la administración hoy le esté permitiendo a una empresa como estas funcionar hasta a esas horas de la noche, alterando también el descanso de la comunidad. Gracias, presidente, y creo que entonces si la citación se hace a la secretaria, pues también estaremos solicitando por acá, por este medio, porque pues por escrito no ha sido posible. Muchas gracias, secretario. Señor presidente, la solicitud del honorable concejal para que informen sobre los cierres de vía tanto de la zona de Ancón como del barrio Escobar, creo que es donde han estado cerrando. Y también en la subida de calle Quinta frente a los moteles también fue dirigida hace varios días
a la Secretaría y aún no tenemos respuesta. Se suma entonces esta nueva inquietud del honorable concejal Triana. Que la doctora Ana María, señor secretario, Ana María Ríos, entonces, en ese informe de las obras del municipio, nos incluya cómo es la relación entre el municipio y EPM para coordinar estas obras de alcantarillado, porque entonces cuando ella venga nos dirá que eso no es una obra del municipio y nos quedamos sin la información que el concejal Juan Pablo Triana está solicitando. Sabemos que no es una obra directamente de la administración municipal, pero me imagino que ellos deben de tener unos permisos de ruptura de vías, deben de tener un plan vial que también debe estar radicado y aprobado en la Secretaría de Movilidad, y entonces el municipio sí debe de tener conocimiento y cierto control sobre la operación de esas obras. Incluso creo que el gobierno, mediante la inspección, también debería de tener competencia con relación al trabajo nocturno, porque ese tipo de trabajos nocturnos requieren de un permiso de la Secretaría de Gobierno por el tema del ruido, y sí es totalmente cierto lo que hizo el concejal Juan Pablo. Varias personas del sector Calle Quinta, incluso los que viven al borde de Calle Quinta, sí prácticamente no están durmiendo porque PM trabaja toda la noche en esa vía. Entonces, que la doctora Ana María y los competentes, si le toca a movilidad también, nos colaboren con la información completa de esta intervención que está haciendo EPM en nuestras vías. Gracias, secretario. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Queda cerrado el campo de las proposiciones. Continuemos, por favor, secretario, con el orden del día. Se encuentra agotado el orden del día, señor presidente. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita para el día de mañana, 9 a.m. Feliz día para todos. Señor presidente, levantado la sesión y cita para mañana jueves 9 a.m. Tendremos la presencia del Consejo Municipal de Juventud y la la Oficina de Juventud adscrita a la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural. Feliz día.